La vida moderna nos empuja constantemente a través de transiciones, de un lugar a otro, de una fase a otra. Pero, ¿qué sucede cuando nos detenemos en el umbral, entre esos lugares? ¿Qué sensación nos inunda cuando estamos en un espacio diseñado para el paso, pero que se encuentra deshabitado, congelado en el tiempo, con una familiaridad inquietante? Hoy, en Fondo Narrado, abrimos el archivo 003, Ruido cultural, para explorar un fenómeno psicológico y estético que ha capturado la imaginación colectiva: los espacios liminales. No son solo lugares abandonados, son ecos de una realidad que ya no está, donde la familiaridad se mezcla con el terror existencial y la nostalgia se vuelve un cuchillo frío. Y la etimología del umbral, el origen del concepto. El término liminal proviene del latín limen, que significa umbral. Originalmente, el concepto de liminalidad no surgió de la arquitectura, sino de la antropología. El etnógrafo Arnold van Gennep, a principios del siglo XX, lo introdujo en su obra Los ritos de paso 1909 para describir las etapas intermedias en las ceremonias rituales. Pensemos en un rito de iniciación. Hay una fase de separación de la comunidad, una fase liminal donde el individuo no es ni lo que era ni lo que será, y finalmente, una fase de reincorporación con un nuevo estatus. Es un no lugar temporal en el tiempo, lleno de ambigüedad y desorientación, pero también de potencial transformación. Más tarde, el antropólogo británico Victor Turner, en la década de 1960, popularizó y expandió la noción de liminalidad, llevándola más allá de los rituales. Turner describió la liminalidad como un estado de estar entre, un espacio psíquico y social donde las estructuras normales se disuelven. Los individuos en este estado liminal son ni esto ni aquello, son invisible o contaminante, y a menudo son percibidos como peligrosos o sagrados precisamente por su ambigüedad. La transposición al espacio físico: con el tiempo, esta idea se trasladó a la arquitectura y la experiencia urbana. Un espacio liminal físico es un lugar diseñado para la transición, para la espera, para el paso, pero que, al estar vacío o descontextualizado, pierde su función original y adquiere una cualidad etérea, casi fantasmal. Estos espacios nos desconectan del flujo normal del tiempo y nos sumergen en una temporalidad propia, donde el presente se siente suspendido. 2. La psicología del inquietante. ¿Por qué nos atraen y nos aterran? ¿Por qué un pasillo de hotel vacío o un centro comercial cerrado nos generan escalofríos y a la vez una extraña fascinación? La respuesta reside en una combinación de factores psicológicos. La ruptura de expectativas, uncanny valley espacial. Estos lugares son familiares. Un pasillo, una oficina, un gimnasio, los conocemos, pero su vaciedad o su iluminación antinatural rompe nuestras expectativas. Es como ver un muñeco humanoide casi perfecto, pero con algo sutilmente apagado en los ojos. Esa familiaridad distorsionada nos causa una disonancia cognitiva. El cerebro espera vida, ruido, propósito, y encuentra un silencio atronador y una finalidad ausente. La ausencia humana y la presencia implícita, la falta de personas, es crucial. Estos espacios fueron diseñados para humanos, pero no hay ninguno. Sin embargo, su diseño, sillas, letreros, máquinas expendedoras, insinúa una presencia reciente o una partida abrupta. ¿Dónde están todos? Esa pregunta sin respuesta genera ansiedad y una sensación de soledad abrumadora. La ausencia de ruido humano amplifica los sonidos ambientes: el zumbido del aire acondicionado, el goteo de una tubería, el eco de nuestros propios pasos. La backrooms theory y el miedo a lo desconocido. La popularidad de los espacios liminales ha explotado con fenómenos como The Backrooms. Esta leyenda urbana digital postula la existencia de un reino paralelo de pasillos y habitaciones infinitas, monocromáticas y desoladas, a las que no-clip se cae accidentalmente desde la realidad. Este concepto alimenta el miedo primario a quedar atrapado en un lugar sin salida, fuera de toda lógica conocida, donde uno es la única conciencia en un universo de ladrillos vacíos. La imagen del nivel 0 de The Backrooms, con sus paredes de papel tapiz amarillo húmedo y su zumbido de fluorescentes, es el arquetipo moderno del espacio liminal. Nostalgia distorsionada. Muchos espacios liminales evocan una nostalgia por una infancia o una época pasada, pero una nostalgia teñida de melancolía o incluso de terror. Los parques infantiles vacíos, las piscinas de los 90, los centros de ocio infantiles. Son lugares de alegría pasada, ahora despojados de risas, lo que crea una sensación de pérdida y la pregunta de qué fue de aquellos momentos. 3. Arquitectura y ejemplos reales. Los templos del vacío.
La arquitectura moderna, con su énfasis en la funcionalidad y la estandarización, ha creado accidentalmente muchos de estos templos del vacío. Centros comerciales abandonados. Dead malls. Un ejemplo clásico son los centros comerciales desiertos en Estados Unidos y otras partes del mundo. Estos fueron una vez los corazones pulsantes del consumismo, llenos de vida, música y gente. Con el auge del comercio electrónico, muchos han sido abandonados. Lugares como el Rolling Acres Mall en Akron, Ohio, abandonado en 2008, o el Hawthorne Plaza Shopping Center en Hawthorne, California, cerrado en 1999, son icónicos. Sus pasillos alfombrados, escaleras mecánicas detenidas, fuentes sin agua y escaparates rotos, son un monumento a una era perdida. El silencio de estas catedrales del consumo genera una profunda melancolía. Escuelas y universidades vacías. Los pasillos de una escuela en vacaciones de verano, con sus taquillas cerradas y aulas oscuras, pueden ser profundamente liminales. Lugares como el campus abandonado de la Universidad de Detroit Mercy o las innumerables escuelas rurales cerradas, con sus pupitres llenos de polvo y los gimnasios silenciosos, evocan el eco de miles de voces que ya no están. Hoteles y complejos turísticos desiertos, especialmente aquellos construidos con grandes ambiciones y luego abandonados. El Hotel del Salto del Tequendama en Colombia, con su historia de suicidios y leyendas, o el Ryugyong Hotel en Pyongyang, Corea del Norte, un rascacielos inacabado que domina el horizonte de una capital aislada, son ejemplos perfectos. Sus salones de baile vacíos y habitaciones sin huésped, esperando una presencia que nunca llega. Estaciones de metro y túneles olvidados. Las estaciones fantasma del metro de Nueva York o París, como la estación Porte des Lilas en París, usada para rodajes, son un claro ejemplo. Son infraestructuras diseñadas para la constante marea humana, pero que permanecen en la oscuridad, con sus azulejos sucios y sus vías silenciosas, evocando un pasado bullicioso que ya no existe. Parkings subterráneos vacíos, la simetría repetitiva, la iluminación artificial y el zumbido constante, combinados con la ausencia de coches y personas, convierten a muchos estacionamientos subterráneos en espacios liminales por excelencia. El laberinto de columnas y la posibilidad de perderse generan una ansiedad sutil. 4. El arte y la cultura pop, la captura de la sensación liminal. La sensación liminal ha sido una musa para artistas y creadores mucho antes de que se popularizara el término. Pintura y fotografía. El pintor Edward Hopper es un maestro de la liminalidad. Sus obras, como Nick Talks o Hotel Window, muestran figuras solitarias en espacios urbanos iluminados artificialmente, generando una profunda sensación de aislamiento y quietud melancólica. El fotógrafo Gregory Crewdson crea escenas cinematográficas en suburbios estadounidenses, con figuras estáticas y luces dramáticas que transforman lo cotidiano en algo inquietante y liminal. Las imágenes de Stephen Shore de gasolineras y hoteles de carretera vacíos capturan esta esencia. Cine y televisión. El cine es un medio perfecto para explorar los espacios liminales. Stanley Kubrick es un genio de esto. El Hotel Overlook en El Resplandor es el epítome de un espacio liminal, un enorme hotel de lujo diseñado para la multitud, pero completamente vacío, generando locura. Los interminables pasillos y salones de banquetes son un personaje más. David Lynch en películas como Mulholland Drive o series como Twin Peaks utiliza a menudo cafeterías, moteles y carreteras vacías para crear una atmósfera de extrañeza y suspensión de la realidad. La serie de animación japonesa Neon Genesis Evangelion utiliza pasillos de ascensores infinitos o paisajes urbanos desolados para reflejar la soledad y la alienación de sus personajes. Las tomas de ciudades futuristas pero silenciosas en Blade Runner o la ciudad de Matrix antes del despertar también evocan esta sensación. Videojuegos. El medio interactivo de los videojuegos es ideal para sumergir al jugador en espacios liminales. Silent Hill, la ciudad homónima es el epítome del espacio liminal de terror. Calles envueltas en niebla, hospitales abandonados, escuelas desiertas, todos ellos lugares familiares convertidos en trampas psicológicas. Control, la Oficina Federal de Control, un edificio brutalista aparentemente infinito y siempre cambiante, con sus pasillos de hormigón vacíos y salas de investigación desiertas, es un ejemplo magistral de cómo la arquitectura puede generar una sensación liminal. Portal, los laboratorios de Aperture Science, con sus cámaras de prueba estériles y áreas de servicio abandonadas, son inherentemente liminales. La ausencia de personal y la omnipresente voz de GLaDOS acentúan la sensación de ser una rata de laboratorio atrapada en un sistema sin fin. Juegos como Garry's Mod o Minecraft, en sus modos creativos,
permiten a los jugadores construir y explorar sus propios espacios liminales, contribuyendo a la fascinación colectiva. El fenómeno de Internet, la colectivización de la soledad, la explosión de los espacios liminales como meme y categoría estética en plataformas como Reddit, r/liminal space, Twitter o TikTok es un fenómeno reciente, pero profundamente revelador. ¿Por qué resuena tanto con la generación digital? La era de la conexión solitaria. Paradójicamente, en un mundo hiperconectado, muchos jóvenes experimentan una profunda soledad o alienación. Los espacios liminales, con su representación visual de esa soledad, resuenan con su propia experiencia emocional. La estética de la inquietud, existe una fascinación por lo creepypasta y el terror psicológico sutil. Los espacios liminales no necesitan monstruos explícitos para asustar, el miedo reside en la ausencia, en la implicación de algo que debería estar y no está. La catarsis del orden roto, ver un centro comercial perfectamente ordenado, pero vacío, ofrece una extraña catarsis. Es una ruptura del caos de la vida moderna y una confrontación con la quietud y la desolación. Es una forma de controlar una ansiedad subyacente sobre el futuro, el abandono y la obsolescencia. La democratización del arte, cualquiera puede fotografiar un espacio liminal. Un pasillo de hotel fuera de temporada, un gimnasio a altas horas de la noche, una piscina pública cerrada. No se necesita ser un artista reconocido para capturar esa sensación, lo que ha permitido una explosión de creatividad y una colectivización de la experiencia. Conclusión, la sombra del umbral. Los espacios liminales son mucho más que simples fotografías de lugares vacíos. Son la manifestación física de un estado psicológico, una resonancia cultural que se asienta entre la nostalgia y el terror. Son un recordatorio de que la familiaridad puede ser la puerta a lo inquietante, y que la ausencia de vida puede ser más ruidosa que cualquier multitud. En estos umbrales del tiempo y el espacio, donde la realidad se difumina y la finalidad se desvanece, encontramos un eco de nuestra propia existencia, una constante transición, una búsqueda de significado en los pasillos vacíos de la vida. Y en ese silencio, en ese zumbido constante de los fluorescentes, quizás nos confrontemos con el miedo más profundo de todos, el miedo a estar solos, perdidos en un laberinto sin fin.